Hola, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Descubriendo un Curso de Milagros. Hoy vamos a seguir con el capítulo número 3, en su punto número 3, que habla de percepción y conocimiento. Dos ámbitos completamente diferentes, que ya os avanzo ahora, que uno tiene que ver con la dualidad, la separación, el mundo del miedo y la ilusión, y el otro, el conocimiento, que es del ámbito de Dios. ¿Vale? Así que cada vez que hablemos de percepción estamos hablando de separación, y cuando hablemos de conocimientos estamos hablando del conocimiento en la unidad en Dios. Además, al final os hablaré de cómo diferenciar el ego, que es algo que muchas veces en mis talleres o mis grupos suele ser una pregunta recurrente, y entonces yo intento aquí también pensar que quizás vosotros también os lo planteáis, y entonces os voy a traer esas preguntas que me suelen hacer para daros respuesta, como os digo siempre, mi respuesta, ¿vale? Venga, pero hablamos de esto, de cómo diferenciar el ego, que ya veréis que no es muy difícil al final del vídeo. Venga, vamos con la intro y seguimos. Bien, ya estamos aquí. Vamos a empezar con este subcapítulo que se llama Percepción y Conocimiento. Dice así: hemos estado haciendo hincapié en la percepción y apenas hemos hablado del conocimiento. Bueno, sabéis que el conocimiento es completo. Es decir, como Dios es, la verdad es. La percepción siempre es separación. Por lo tanto, son ámbitos diferentes. Dice, esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. Antes de tener todo el conocimiento, hemos de arreglar la percepción errónea que tenemos. Pensar que estamos separados, pensar que somos culpables, pensar que estamos en un mundo de miedo, eso nos sigue llevando a la percepción errónea. Empezar a aprender que todos somos uno, aprender a perdonar, que eso es lo que nos une a nuestros hermanos a nivel de mente, que es lo que somos, esa conciencia, ¿vale? En ese estado es donde nuestra mente errada, nuestra percepción errada, se vuelve la percepción correcta. Sigue siendo percepción, sigue siendo separación, pero es el paso previo para que Dios mismo pueda dar el último paso, que es despertarnos de nuevo en casa. Dice, saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. Que si tengo dudas, es porque no tengo todo el conocimiento, porque si tengo todo el conocimiento no puedo tener dudas. Pues dice que la certeza, saber lo que eres, no te requiere preguntarte absolutamente nada, ni tener dudas sobre nada. Sabes quién eres, sabes lo que eres, sabes dónde estás. Dice, el conocimiento es poder porque goza de certeza, y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Y la percepción es algo que va a durar el tiempo que tardemos nosotros en despertar, pero en cambio el conocimiento y entonces es la certeza, es la fuerza, es el poder, lo es todo, porque es lo que Dios nos dio, absolutamente todo, ¿vale? Y decía que la percepción es temporal. Dice, al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o amor. Bueno, depende cómo nosotros vayamos utilizando nuestra mente, vamos a ver el mundo desde la percepción del miedo o desde el amor. Siempre será percepción, siempre será separación, ¿vale? Pero una nos acerca a lo que somos y la otra nos aleja completamente de lo que somos. Una ya sabemos que la que nos produce miedo es ego, y la que nos produce amor es la que es cuando vamos guiados por el Espíritu Santo. Dice, las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor. Mas ninguna de ellas brinda certeza, porque toda percepción está sujeta a cambios. Bien, lo que os he dicho, ¿no? Pero la percepción sigue siendo cambio, sigue siendo separación, sigue siendo algo diferente, porque cada uno tiene una percepción diferente. Es decir, de la misma situación, de la misma persona, de la misma cosa, ¿vale? Cada persona tiene su propia percepción, por lo tanto la percepción es muy variable. La certeza no, el conocimiento no, simplemente, como digo, es, ¿vale? Dice, la verdadera percepción, perdón, me he saltado una frase, dice, por eso es por lo que la percepción no es conocimiento, porque es variable, y el conocimiento simplemente es inmutable, igual que Dios, igual que su Hijo, ya que somos todo exactamente lo mismo, ¿vale? Dice, la verdadera percepción es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad.
Y esto se encuentra allende de cualquier percepción. Bueno, más de lo mismo de lo que os estoy diciendo, ¿eh? Es decir, la percepción es cambio, la percepción es mutable, el conocimiento no. El conocimiento es, y por lo tanto no tiene ninguna mutabilidad, no puede cambiar, porque si no ya no sería conocimiento. Si pudiese cambiar, o pudiese ser mejor, o pudiese ser diferente, ya no sería perfecto. Y el conocimiento es del ámbito de Dios, y Dios es, afortunadamente para nosotros, perfecto. Y digo que afortunadamente para nosotros porque si Dios es perfecto, nosotros que somos su creación tenemos que ser perfectos, lo cual una vez más nos demuestra que esto que creemos ser, este cuerpo, que creemos ser esta individualidad, esta personalidad, no es real. Bien, dice, todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Porque si reconociéramos a cualquiera de ellos, los estaríamos reconociendo absolutamente a todos. Si todos supiéramos el ser extraordinario y maravilloso que somos, porque es lo mismo que Dios y por lo tanto su misma creación, ¿vale?, lo veríamos en todas partes. Mientras no lo veamos en todas partes, sigue significando que no sabes quién eres, no sabes quién es tu hermano y por lo tanto tampoco sabes lo que es Dios. Reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. Claro, la palabra reconocer significa precisamente eso, que antes conocías, lo cual ya te quiere decir que antes tenías el conocimiento y que fuiste tú o fuimos nosotros, ¿vale?, los que en un momento dado decidimos perder esa facultad para, bueno, experimentar lo que era la separación y el especialismo de ser algo diferente de Dios. Así nos luce el pelo, ¿eh?, que hemos montado un chiringuito aquí que, bueno, ganas tiene uno de salir corriendo. Venga, sigo. Dice, puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretación. Y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente, ¿vale? Es decir, la percepción, como os decía antes, es individual, cada uno tiene su propia personalidad, su propia individualidad, sus propias creencias, su propia forma de percibir, y entonces no tienes donde agarrarte porque es inconsistente, ¿vale? De la misma persona, unos piensan que son maravillosos y otros que, vamos, no se quieren acercar como él ni como si tuviese la peste, y es la misma persona, pero somos nosotros los que con nuestra percepción decidimos qué es lo que está bien o está mal, ¿vale?, para nosotros, lo cual no quiere decir que sea real, que sea la percepción real, ¿eh?, porque como os he dicho también muchas veces, nuestros sentidos constantemente nos engañan, y hacer caso de nuestros sentidos, ¿vale?, es estar vendido. En cambio, si empezamos a aprender a dejarnos sentir y guiarnos por el Espíritu Santo, ahí sí vamos a poder tener una guía fiable. Y eso es lo que estamos intentando aprender, ¿vale?, a escuchar siempre, en todo momento, en cualquier decisión, en cualquier circunstancia, la voz del Espíritu Santo en vez de la voz del ego, como hemos hecho hasta ahora. Que además, el tema es que nos hemos identificado con el ego, por eso muchas veces nos cuesta. Como os decía, que al final hablaré un poquito de ello para aprender a diferenciarlo, ¿vale? Sigo. Dice, el milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento, ¿vale? El milagro está en el ámbito de la percepción, porque además el milagro es un acto de amor y de perdón, y como siempre digo y siempre insisto, el perdón auténtico en sí mismo ya es un acto de amor, ¿vale? Pero tengo que perdonar a alguien, tengo que tener un acto hacia algo, hacia alguien. Por lo tanto, eso sigue siendo, formando parte de la percepción de la separación, ¿vale? Dice, es la respuesta correcta a una pregunta, mas cuando sabes, no preguntas. Es decir, la pregunta que el milagro vendría a responder es, ¿quién soy? ¿Vale? Y esto lo veo reflejado en todos y cada uno de mis hermanos, en todo y cada una de esas relaciones con las que tengo. Por lo tanto, para amarme a mí completamente, tengo que amar a mis hermanos completamente, porque el amor es completo, pero sigue siendo una forma de percibir, ¿vale? Cuando tú sabes realmente quién eres, no piensas en quién es el otro, porque sabes que el otro no existe, siempre eres tú, ¿vale? Porque todos somos uno, todos somos el Hijo de Dios. Sé que esto a veces, estos conceptos, a veces nos parecen un poco confusos, ¿no?, o conflictivos incluso, ¿vale? Pero es normal, no tenemos todavía la capacidad clara y evidente de entender lo que es vivir sin tiempo y sin espacio y sin separación. Y por eso ponerle muchas veces palabras también cuesta.
Pero para que nos vayamos haciendo esa idea hay que hablar de esta forma metafórica, en un idioma en el cual podamos tener una visión un poquito más clara. ¿De acuerdo? Venga. Dice, os decía que es la respuesta correcta a una pregunta, más cuando sabes, no preguntas. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. Es decir, una de las cosas que deberíamos empezar a hacer, y que está muy bien, es empezar a cuestionarnos este mundo de ilusión. A preguntarnos hasta qué punto sé que lo que estoy percibiendo es correcto. Porque ya os he dicho, por activa y por pasiva, ¿vale?, que percibimos como queremos percibir, y que aún así las percepciones que tenemos, lo que estamos recibiendo, la información que recibimos del mundo, siempre se filtra a través de nuestras creencias, a través de nuestros programas, a través de nuestra visión, ¿vale?, del mundo. Y entonces no sabemos en realidad lo que estamos viendo. Y así, aquello que decía el curso muchas veces, que prefieres ser feliz o tener razón, se convierte en una frase con mucha lógica. ¿Cómo puedo querer tener razón si mis sentidos me están engañando constantemente? ¿No? Esto es una de las cosas que nos tendríamos que ir planteando muy a menudo, ¿vale? Darnos cuenta de que esto no es real y que lo que yo percibo es muy ilusorio, es muy personal, y entonces, claro, para mí tengo mi verdad, igual que cada uno tiene la suya, pero no puedo ponerme fuerte ni ponerme aquello que la gente se llega a discutir por querer tener razón, porque no la tienes, te estás engañando constantemente, ¿de acuerdo? Venga, decíamos que el primer paso es cuestionarlo. Dice, el milagro, la respuesta correcta, lo corrige, ¿vale? ¿Por qué? Porque el milagro es el que me une a mi hermano y me hace verlo de otra manera, no como la forma, no como el cuerpo, ¿vale?, no desde la separación, sino desde la unidad, ¿vale? Sé que tratando a mi hermano como me gustaría que me tratasen a mí, yo me voy a sentir bien, porque si lo voy a tratar amorosamente, porque no me voy a tratar mal, aunque mucha gente lo hace, ¿vale? No lo hacen a lo mejor conscientemente, pero sí es cierto que hay gente que se trata fatal, ¿vale? Pero si yo empiezo a tratar a la gente como me gustaría que me tratasen a mí, de forma amorosa, ¿vale?, entonces el primero que siente ese amor soy yo, que lo estoy dando. El que lo recibe también, y entonces ya estamos multiplicando. Y siempre acordaros que el amor salva todos los abismos, ¿vale? Dice, la violencia genera más violencia en la forma en que se exprese, ¿de acuerdo? Eso es algo que nos cuesta, desde el ego nos cuesta muchas veces entender, y pensamos que hay veces que el ataque es necesario y obligatorio, y no es así, no es así, ¿vale? Nos queda un poquito de camino todavía para llegar a eso, a sentir eso y a entenderlo con todo nuestro sentimiento, con toda la conciencia, pero es algo que hemos de ir trabajando. Violencia genera más violencia en la forma que sea. Esto de la lucha contra es un gran error, ¿vale? Trabajar a favor o trabajar juntos, estos son palabras que nos hacen sentir mejor que la lucha contra, lo que sea, ¿de acuerdo? Sigo. Dice, dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia, ¿vale? Porque el cambio solo se puede producir en el tiempo, en la eternidad no hay cambios, ¿vale? La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento, y las acciones solo pueden ocurrir en el tiempo, ¿vale? Sigue diciendo lo mismo, es decir, depende cómo yo percibo. Si mi mente está en paz, va a ser bastante complicado que yo actúe de una forma violenta. Si mi mente está en conflicto, con pensamientos repetitivos, pensamientos de miedo, ¿vale?, de ataque o de defensa de cualquier cosa, ¿vale?, mi comportamiento no va a ser amoroso, porque va a ser automático, ¿vale? Cambiar esta percepción errada de estar en el ataque a pasar a la percepción correcta, que es de estar en el amor, requiere tiempo, requiere un tiempo en el cual puedas hacer ese aprendizaje, ¿vale? Y sigue diciendo, el conocimiento es intemporal, porque la certeza es algo incuestionable. Cuando dejas de hacer preguntas, es que ya has alcanzado el conocimiento. Cuando ya no tenemos dudas sobre nada, que simplemente tenemos certeza de lo que somos, ¿vale?, ahí ya no hay más preguntas. Entonces es cuando puedes recuperar el conocimiento. Vamos, que somos unos descerebrados, ¿vale? Estamos aquí viviendo en la inopia. Venga, sigue. Dice, la mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo.
y por lo tanto busca respuestas para el futuro, ¿vale? Es decir, tú buscas respuestas que, aunque sean inmediatas, son respuestas que te van a llegar en el futuro, ¿vale? Y entonces estás buscando cómo vivir tu futuro de una manera diferente. Muchas veces os comento que cuando se empieza a hacer el curso, la mayor parte de la gente no busca trascender este mundo. Lo que busca es vivir un sueño mejor, ¿vale? Es decir, buscamos la manera de vivir esta vida de una manera más tranquila, más en paz, ¿vale? Que te sientas mejor, tal. Pero todavía no estás buscando, o la mayoría no está buscando trascender el mundo, ¿vale? Y esto es lo que la mente, pues bueno, hace, ¿no? Busca cosas para vivir mejor aquí. Dice, la mente no receptiva, por el contrario, cree que el futuro va a ser igual que el presente. Por lo tanto, dice, eso da lugar a un estado de aparente estabilidad, que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente, ¿vale? Es decir, bueno, es aquello de decir, bueno, el futuro yo no lo sé, yo, mira, estoy aquí y tal, que está muy bien vivir en el presente, y deberíamos vivir en el presente porque es donde podemos hacer cambios, donde realmente podemos hacer aprendizajes. Pero cuando se hace desde esa forma, desde que nos está hablando el curso, que es como para escaparte y no querer cuestionarte nada, ¿vale? Entonces no tiene sentido, porque lo único que haces es no querer aprender y querer decir aquello, madrecita, que me quede como estoy, ¿no? Y entonces ahí ya no evolucionas, no haces el camino que realmente necesitas. Dice, este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar, ¿no? Tú lo cuestionas porque igual te sales de tu paradigma habitual y eso te da miedo. Esto me encuentro con mucha gente, con creencias religiosas y tal, que cuando les hablas del curso, quieren adaptar el curso a su religión, ¿vale? Por contra, otros lo que hacen es que empiezan a ver que lo que han creído hasta ese momento, pues el curso lo cuestiona, y el miedo a cambiar, aunque sientan que pueda ser más interesante o que pueda ser más real lo que te está explicando el curso, ese miedo a dejar de ser lo que han sido hasta ahora y a creer en lo que han creído hasta entonces, les hace frenarse. Es muy respetable, ¿eh? Es decir, no, esto no es una crítica, simplemente es una explicación, ¿vale? Pero nos pasa esto, ¿vale? Que cuestionarnos nuestras creencias a mucha gente le cuesta. Yo afortunadamente he tenido la suerte de poder ser una persona que mis creencias me las he cuestionado siempre, y si alguien me ha venido con una creencia que me ha llegado más, que me ha vibrado más, que he tenido a lo mejor durante toda la vida, ¿vale? He adaptado mi cambio a esto. Gracias a eso estoy haciendo hoy en día lo que estoy haciendo con el curso, porque si no hubiese cambiado mis creencias, yo que no creía absolutamente en nada, ¿vale? No podría estar haciendo lo que estoy haciendo hoy en día. Bien, por eso esa idea de cuestionarse las cosas, ¿vale? Dice, la verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. O sea, la verdadera visión es la visión espiritual, pero al ser visión, quiere decir que tienes que estar viendo algo, y por lo tanto sigue siendo percepción, todavía no es conocimiento, ¿vale? Dice, la visión espiritual es simbólica y por lo tanto no es un instrumento de conocimiento, por lo que os he dicho, ¿vale? Porque si estoy viendo, es todavía separación, esto es lo percibido y el perceptor, ¿vale? Dice, es, no obstante, un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Es decir, la visión espiritual es la que me empieza a servir para dejar de juzgar, para dejar de condenar, ¿vale? Para aprender a perdonar. Por eso dice que es del ámbito del milagro, porque la visión espiritual, ¿vale? No es más que la visión del ser. Y muchas veces a la gente les digo, si vosotros os vieseis como os veo yo, pues muy posiblemente dejaríais de trataros como os estáis tratando, o de hablaros como os estáis hablando, ¿vale? Porque muchas veces la gente se cree que se está amando, pero luego cuando se están permitiendo tener pensamientos que les tienen todo el día enfadados, o molestos, o incómodos, o con miedo, eso no es amarte, eso es fustigarte tú mismo, porque la decisión de cómo piensas es tuya, no es de nadie más. Por lo tanto, pensar que la culpa es de los otros es un error también, ¿vale? Entonces hay que empezar a vernos como el ser que somos, no como la forma, porque hemos vivido miles de vidas, y entonces como hemos vivido miles de vidas, hemos tenido miles de formas, y hemos sido hombres, hemos sido mujeres, hemos sido de todo, ¿vale?
Y entonces, si yo estoy tratando a la gente por el cuerpo o por la forma, pues no voy a salir de ahí, porque si ellos son un cuerpo es porque intrínsecamente yo pienso que soy otro cuerpo, ¿vale? Y la visión espiritual lo que hace, y el milagro que lo acompaña, es precisamente ver cómo la persona que es no es un cuerpo, o sea, la persona que tengo delante no es un cuerpo, sino un ser, ¿vale? Un ser que forma parte de mí también, ¿vale? Esto os lo recuerdo porque muchas veces todavía nos olvidamos de ello, que cuando estamos soñando, que esto es lo que vivimos, un sueño, todos los personajes del sueño que estoy teniendo, ¿vale?, los he puesto yo, por lo tanto soy yo en todos los casos, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Como es el sueño del Hijo de Dios, por lo tanto todos los que estamos aparentemente en el sueño somos el Hijo de Dios, por lo tanto todos somos lo mismo, ¿vale? Y esto es lo que hemos de llegar a conseguir ver para poder salir de este ciclo, que como digo muchas veces, de nacimiento y muerte, y de repeticiones, de sufrimientos, y sin sentido muchísimas veces, ¿vale? Sigo. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación, ¿vale? Es decir, una visión implica esto que decía, separación, ver a Dios, significa que Dios y yo estamos separados, por lo tanto no tiene nada que ver con la revelación en la que te sientes en Dios, ¿vale? No ves a Dios, sino te sientes en Dios, que es donde estamos siempre, ¿vale? Por eso hace esa distinción. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento, ¿no? De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras, porque el conocimiento es eterno. Entonces una visión, por eso requiere el tiempo que estés viéndolo, pero la percepción es eterna, el conocimiento es eterno, ¿vale? Dice, la Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es lo mismo, a que tengas certeza. Es decir, sí que debemos conocernos a nosotros mismos. Lo que os he dicho infinitas veces, no puedo amar a nadie si no me amo yo. O sea, todas las respuestas están en mi interior, no en mi exterior. Seguir buscando fuera es seguir dando palos de ciego, ¿vale? Eso no quiere decir que no consiga información para luego poder mirar hacia adentro, ¿vale? Pero querer hacer mi trabajo de aprendizaje solo buscando fuera, haciendo cosas externas y luego no aplicándolas, no llevándolas a mi interior, no me sirven absolutamente para nada, ¿vale? Amarse uno implica respetarse, valorarse, y eso implica que cuando lo aprendes puedes hacerlo a los demás. Intentar amar a los demás sin amarte tú, eso es ilógico, porque lo que estás haciendo son las relaciones especiales, los apegos, donde esperas que el otro te dé aquello que tú no eres capaz de darte. Entonces esperamos que me quieran, que me hagan compañía, que estén allí cuando los necesite, etcétera, etcétera. Esto siempre implica que no sabes estar contigo mismo. Y eso no quiere decir que luego no tengas relaciones con gente, que tengas amistades, etcétera, etcétera, y que puedas desahogarte cuando tienes un problema. No. Pero si no los tienes, tampoco tiene que ser un problema, porque te tienes que valer por ti mismo, por ti misma, para ser capaz de experimentar tu vida, sin necesidad de nadie, ¿vale? Por eso es tan importante ese trabajo de interiorizar, de mirarnos. Os lo repito muchísimas veces, y sabéis, para los que me seguís en mis vídeos, que ya lo he dicho otras veces, ¿vale?, que mi trabajo, ¿vale?, como alquimista emocional es precisamente eso, enseñar a la gente a aprender a amarse, a respetarse y valorarse, porque entonces ahí es donde cambias toda tu vida y donde realmente puedes después amar a los demás, respetarlos y valorarlos por lo que son, ¿vale?, no por tu percepción errada. Bien, sí, ya me he hecho publicidad, perdonad. Venga, dice, la certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es, y esto te permite conocerlo. Lo has percibido como el ser que es, no como el cuerpo, como la individualidad, ¿vale?, como la personalidad, con sus errores y tal, no. Con el ser que es perfecto y es inocente. Así es como hemos de ver a todo el mundo. No estamos acostumbrados, y cuando ya nos ponemos en los extremos de gente asesinos y violadores o maltratadores o cualquier otra cosa, se nos hace muy cuesta arriba. Pero como siempre os digo, generar más violencia juzgando eso, condenando eso, lo único que hace es generar todavía más de eso que tú quieres liberar, ¿vale? Una cosa es que esto no justifique, como digo siempre, ningún tipo de violencia, ¿eh? O sea, la violencia no está justificada, pero si yo la sigo condenando estoy creando más violencia,
Si a una persona hay que encerrarla porque por sus actos, se la encierra para que haga su aprendizaje, ¿vale? Y deje de hacer daño a los demás, faltaría más. Pero vamos a hacer eso sin juicio, sin condenación. Porque si hago eso, si hago ese juicio, esa condenación, lo único que estoy haciendo es alimentar más de esto y creando que haya más de esto, ¿vale? Porque mi mente no para de crear. Si además nos juntamos miles de personas condenando algo, lo único que estamos es dándole fuerza. Y esto al ego le da pánico, ¿vale? Una actitud egoica, esto le da pánico. Cree que esto es la solución y por eso el ego siempre va a lucha contra, ¿vale? Campañas de lucha contra. Bueno, lo respeto muchísimo, pero desde la visión del curso, desde la visión de la unidad, no es apropiado. Ahora, cada cual es digno de hacer lo que crea más oportuno, faltaría más, ¿eh? Venga, sigo leyendo. Dice, hasta que primero no lo percibas tal como es, no lo podrás conocer. Hasta que no lo percibas como el ser que es y lo sigas viendo como el cuerpo, no lo vas a poder conocer, porque estás viendo una ilusión, ¿vale? Algo efímero, algo que no es eterno y por lo tanto algo que no es real. Mientras sigas cuestionando lo que Él es, estarás implicando claramente que no conoces a Dios, porque Él y tú sois lo mismo, el Hijo de Dios. Y por lo tanto, si Dios y su Hijo son lo mismo, si no reconoces a tu hermano, no te reconoces a ti, no reconoces a Dios, ¿vale? Dice, la certeza no requiere acción, simplemente es. No necesita cambiar, no necesita modificarse, no necesita hacer absolutamente nada. Simplemente, al igual que el conocimiento, es. ¿Ah? Dice, cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción, ¿vale? No, según mis conocimientos, ¿vale? No. Entonces, según tus conocimientos, esto es una percepción de lo que tú tienes, según lo que tú has estudiado, lo que has creído, ¿vale? Yo, una de las cosas que muchas veces, pues me hace gracia, ¿no? Cuando decimos, y yo lo utilizo, reconozco que yo lo utilizo cuando quiero explicar algo alguna vez, pero cuando te lo paras a pensar, realmente es irrisorio. Cuando hablas de, es que esto es científico, esto está científicamente demostrado, ¿vale? Es cierto, está científicamente demostrado en ese momento, pero cuántas cosas que se han demostrado científicamente con el tiempo, ¿vale? Con otros medios, con otros conocimientos, bueno, con otras percepciones, ¿vale? Se ha demostrado que aquello que era científico era falso. Por lo tanto, decir que es algo científico no es más que decir que hasta el día de hoy, con los medios que tenemos, hemos llegado a estas conclusiones, pero eso no es conocimiento, ¿vale? Dice, el conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creativo, no para la acción recta. O sea, el conocimiento es repetir siempre lo mismo, ¿vale? Crea como Dios crea, desde el amor, desde la perfección, ¿vale? Desde la unicidad, desde lo eterno. Dice, no para la acción recta. La acción requiere tiempo y espacio, y el tiempo y el espacio es una creación de la ilusión, no es una creación de Dios, ¿vale? Dice, la percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados, forman parte todos del mismo ámbito de la separación, ¿vale? Y se trabajan dentro del tiempo y del espacio. No existen ni la percepción, ni el milagro, ni la acción, no existen en el cielo, ¿vale? Porque el cielo, el estado de ser, es inmutable, ¿vale? No cambia. Que aquí a veces lo hablamos, que la mente se expande, que Dios se expande a través del amor, es una forma metafórica de explicarlo, ¿eh? Es que no tenemos esa capacidad, os lo digo siempre, no tenemos la capacidad de entender lo que es Dios. Tenemos de trabajarnos mucho para poder llegar a ese día que Dios mismo nos dé ese paso, ¿vale? El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento, ¿vale? Porque eso es lo que somos. Somos una conciencia y por lo tanto solo puede generar pensamiento, ¿vale? Aquí en el mundo de la forma, pues no, requiere acciones y requiere que hagamos cosas y que veamos las cosas cada uno desde su prisma, etcétera, etcétera. ¿Vale? El conocimiento, insisto una vez más, el conocimiento es, igual que Dios es, y no hay que explicar nada más, es simplemente, ¿vale? Dice, la percepción, aún en su forma más espiritualizada, incluye al cuerpo. Porque si yo tengo que estar en un estado de percepción, hay separación. Y por lo tanto, si yo quiero ser muy espiritual, significa que no soy consciente de que ya soy espíritu. Y que por lo tanto tengo que hacer algo. Y si tengo que hacer algo para ser espíritu, ¿vale? Significa que me veo desde un cuerpo, que es lo que nos dice aquí.
¿Vale? El conocimiento procede del altar interno y es intemporal, porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. El altar interno es donde, que aquí el curso habla, donde Dios todavía se puede conectar con su Hijo, que aunque tenemos ese canal muy obstruido, muy agotado, muy cerrado, ¿vale? En realidad sigue estando ahí, no podemos deshacernos de él. Aunque creo que más adelante hace un comentario parecido, pero no podemos destruir la conexión que tenemos con Dios, porque entonces estaríamos destruyendo la unidad en el cielo, y eso es realmente imposible. Suerte tenemos, insisto, de ello, ¿vale? Dice, una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. ¿Vale? Es esa conexión con Dios que tenemos todos, absolutamente todos, buenos, malos, regulares, según la visión y la percepción que tengamos cada uno, pero en cada uno de nosotros está ese altar, ese conectarse con Dios, ese ser extraordinario, inocente, sin culpabilidad, sin tacha, que seguimos siendo. Dice, en dichos altares es donde Él puede comunicar su certeza, y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Por eso, una de las cosas que luego al final os explicaré cuando hable del ego, es precisamente esto. Si yo no me estoy sintiendo en paz, no estoy conectándome con el ser que yo soy. Y entonces algo estoy haciendo mal, estoy en el ego. ¿Vale? Dice, Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. Aquí, en el mundo de la forma, parece ser que sí. ¿Vale? Que cuando te encuentras a alguien siempre es un extraño que primero recelas a ver qué pasa. ¿Vale? Y depende de cómo vaya vestido, depende de lo que haga, bueno, lo vas a aceptar mejor o no lo vas a aceptar en absoluto, pero para eso requiere percepción y requiere que tú pongas tus creencias sobre aquello que estás viendo, sobre aquella persona o sobre tus experiencias pasadas, poniéndolas allí, ¿vale? En Dios esto no pasa. Todos somos lo mismo, todos somos amor eterno, somos uno, entonces nadie te puede hacer nada porque no hay formas de poder hacer nada, porque somos eso, somos puro amor, ¿vale? Por eso nos sentimos bien cuando estamos amorosos, cuando estamos con alguien que nos sentimos a gusto, con una mascota, un animalito, que estás con él y tal, y que sabes que no te van a hacer daño, que no te van a traicionar, que no, ¿vale? Entonces por eso te sientes tan amoroso y te sientes tan a gusto, porque ese es nuestro estado natural, el del amor. Lo otro es antinatural completamente, ¿vale? Dice, el conocimiento precedía tanto a la percepción como al tiempo, y finalmente lo reemplazará, ¿vale? Es decir, el conocimiento ha sido siempre y será siempre, ¿vale? Por lo tanto ya estaba antes de que fabricáramos todo este mundo de ilusión y seguirá estando luego, ¿vale? Cuando el sueño simplemente desaparezca, ¿vale? Dice, ese es el verdadero significado de el alfa y el omega, el principio y el fin, y de antes de que Abraham naciese era yo. Es la forma de decir que Dios siempre ha existido, antes y después, porque no hay tiempo, ¿vale? Siempre ha existido, eternamente ha existido, al igual que su Hijo. Todo lo que sea el mundo de la forma, perdón, ¿vale? Es efímero, acabará pasando. Aunque dure miles de millones de años, acabará pasando, ¿vale? Eso en la eternidad no significa nada, ¿vale? Venga, la percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. Nosotros hemos de pasar de la percepción errada a la percepción correcta, ¿vale? Hemos de pasar de ese estado de percepción, de separación, de juicio, de condenación, de culpabilidad, de miedo, a una percepción correcta, que es la percepción del amor, en la cual ya te unes a tus hermanos a través de ese perdón y de ese acto de amor, lo que llamamos un milagro, ¿vale? Dice, teme a Dios y observa sus mandamientos, pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza, ¿vale? El mundo del ego siempre es separación, siempre es miedo, ¿vale? Entonces teme a Dios, ¿vale? Y observa sus mandamientos, porque si no obedeces sus mandamientos te va a condenar a los infiernos, y entonces ya estás metido en el miedo. Claro, si Dios es amor, no puede condenar, no tiene sentido, lo que os digo tantas veces. No puede dar agua dulce y agua salada a la vez, ¿vale? Una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. Si Dios es amor, no puede condenar, no puede castigar,
¿vale? Lo que pasa es que, bueno, hay muchas cosas escritas desde el miedo, desde el ego, desde el control, que hace que se escriban cosas como, se escribieran cosas como teme a Dios, ¿no? Antiguamente se decía muy a menudo, este hombre es temeroso de Dios para definir una persona buena. No, o sea, si tengo que tenerle miedo a mi padre, a mi creador, eso no es amor. Ni de él para mí, ni de mí para él, ¿vale? Y entonces dice, conoce a Dios y acepta su certeza, conócete a ti mismo, porque en ti está el altar que te une a Dios, en todos tus hermanos también. Venga, sigo. Dice, si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. Sigue diciendo lo mismo. Si somos uno mismo, si ataco al otro, me estoy atacando a mí. Pero esto, además de que puede parecer como muy romántico, o muy espiritual, o muy... es de sentido común. Es decir, si yo estoy atacando en cualquier forma, aunque sea condenando o juzgando a otro por algo que ha hecho, el juicio que estoy emitiendo lo estoy sintiendo yo. O sea, me estoy haciendo daño a mí mismo. La rabia, la ira, la frustración, el asco, lo que sea que esté expresando en ese juicio, lo estoy experimentando yo. Eso no es amarte. Eso es hacerte daño a ti mismo. Por lo tanto, ¿cómo vas a querer amar a nadie después si no sabes amarte a ti? Por eso es tan importante el tema de los juicios. En los primeros capítulos lo repetí bastante, y además os dije que lo apuntarais y todo aquello, para que os dieseis cuenta la cantidad de juicios que estáis haciendo y la cantidad de daño que os estáis haciendo a vosotros mismos. ¿Vale? Venga, que chisto, luego cada uno haga lo que quiera, ¿eh? Pero si vamos a aprender a utilizar las herramientas que el curso nos da, es hora ya de empezar a poner hilo a la aguja, para poder empezar a caminar hacia el camino correcto que nos lleve a esa percepción correcta precisamente, ¿vale? Y empezar a despertar de este sueño. Pero que ya os digo que esto a muchos os va a resonar y os va incluso a incomodar, ¿eh? Porque, como os he dicho hace un momento, la gente todavía busca encontrar una fórmula para vivir un sueño mejor, no para despertar del sueño. Entonces vamos haciendo cosas para que se adapte lo que estamos leyendo en el curso, para que se adapte aquí al mundo, para vivir mejor en el mundo. Y entonces, claro, hacemos otra cosa. No hacemos lo que el curso nos enseña, que es precisamente escuchar esa voz, que es el Espíritu Santo, para trascender el mundo. ¿Vale? Cada uno su ritmo, cada uno su paso, no os asustéis tampoco, que vamos todavía, según esta versión por la página 55, ¿vale? Que nos queda mucho camino, nos queda mucho trayecto, pero simplemente que estos conceptos ya nos vayan empezando a ser habituales y que vayan empezando a cuajar en nosotros, para que poco a poco tomemos la decisión firme de despertar del sueño. ¿Vale? Pero cada uno su ritmo, cada uno su paso, ¿eh? Tampoco os sintáis culpables si esto, ahora que os explico, parece que sea muy grande, sea muy abrumador, ¿vale? Tranquilos, tranquilas, ¿eh? Es decir, a nuestro ritmo cada uno, ¿eh? Que todos, el primero yo, estamos todavía aprendiendo. Venga, sigo. Decía que si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas, porque crees que es un cuerpo, y entonces no lo puedes conocer como el ser que es. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Los que conoces y tal, estos no los atacas. Porque si los atacas es porque lo estás viendo como algo separado de ti. Aunque sea un familiar, aunque sea un pariente o sea un hijo, si lo atacas, en la forma que sea, es porque lo estás viendo como un cuerpo. Y por lo tanto es como si fuese un extraño. ¿Vale? En el estado de ser todos somos uno, entonces no hay extraños, todos somos lo mismo. Dice, al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y por lo tanto no puedes conocerlo, insisto, como el ser que es. ¿Vale? Le tienes miedo porque lo has convertido en un extraño. Es decir, somos nosotros que hemos proyectado la separación, somos nosotros que hemos puesto a todos aquellos que nos rodean, sean familiares, sean parientes, sean amigos, sean jefes, sean compañeros, los hemos puesto nosotros para nuestra experiencia. Si yo los veo como algo a quien atacar, en realidad vuelve otra vez a lo mismo, me estoy atacando yo. ¿Vale? Somos nosotros que los hemos separado y los hemos ido dividiendo y cada vez dividiendo más, cada vez dividiendo más. Bueno, ahora ya somos unos 8.000 millones, creo, en todo el mundo. Mirad si somos partes separadas de la mente uno. ¿Vale? Y esto, bueno, no sé si hay vida en otros planetas, pues ya ni os lo explico. Venga, pero nosotros nos toca a cada uno individualmente, nos toca hacer nuestro propio trabajo para despertar
porque si somos uno, a la que despierte, despertamos todos, ¿no? Dice, le tienes miedo porque lo has convertido en un extraño. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Todos somos lo mismo, todos somos uno, ¿vale? Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que, por lo tanto, aceptas como tuyo, ¿vale? Para poder crear como Dios, ¿vale? Tienes que ser lo que en realidad eres, el Hijo de Dios, con las mismas capacidades. Mientras tanto, lo único que haces no es crear, es fabricar falsamente, ¿vale? Que es lo que hacemos, lo que os digo, las proyecciones de todo el mundo que te vas encontrando, que están ahí precisamente también, son tu proyección, pero es que es gracias a ellos que tú puedes aprender. En vez de condenarlo al otro, porque me has dicho, porque me has hecho, ¿vale? No, percibe que te está enseñando. Porque lo has puesto tú, ¿qué es lo que has sacado de ti que no quieres ver? Y entonces te lo encuentras fuera. Tus hermanos hacen ese papel tan extraordinario para que tú te lo encuentres fuera. Entonces, eso, insisto, no quiere decir que lo aguantes, ¿eh? Una persona te está maltratando, te está enseñando que tú no te estás valorando y no te estás respetando. Porque si tú te valoraras y te respetases, la primera de cambio que esa persona hace cualquier gesto o cualquier comentario fuera de tono, le dirías, oye, adiós, muy buenas. En vez de justificarlo, en vez de razonarlo, en vez de culparte, en vez de desvalorizarte, no respetarte, entonces esa persona, ¿vale?, te está mostrando que tú que no te estás valorando y que tú no te estás respetando y que por tanto no te estás amando. Entonces, gracias a esa persona, tú puedes verlo. Además, fijaros una cosa, nos parece que cuando nos pasa algo muy terrible, que consideramos terrible, ¿vale?, pensamos que, hombre, ¿cómo me hacen esto?, ¿no? Porque esto me lo dicen, hostias, es que yo le pido al Espíritu Santo que afloje un poquito, porque, no, el problema es que cuando te lo han puesto a esta intensidad, has pasado olímpicamente. Cuando te lo han puesto a esta intensidad te has quejado, pero has seguido pasando. Finalmente te lo han puesto a esta intensidad, entonces te parece que todo es un caos, pero lo único que están haciendo es intentando que tú aprendas. Que tú aprendas. Porque claro, si a esta intensidad no aprendes, pues oye, si lo que se trata es que aprendas. Y finalmente la situación es tan agobiante que tienes que pasar a la acción. Y entonces cuando, bueno, pues estallas y entonces tomas decisiones, empiezas a hacer cambios, pero ha habido esa necesidad. Pero ha habido esa necesidad porque tú no has hecho el aprendizaje en el momento que tocaba. Bueno, no pasa nada. Estamos todos en eso, ¿vale? Hay cosas que las ves muy rápidas y otras cosas que te cuestan más. Y entonces, o una de dos, o las somatizas en tu cuerpo, en forma de síntoma, ¿vale?, o llega una situación en tu vida en la que dices, bueno, esto ya es intolerable. Bien, ahí es donde tienes el aprendizaje. Ya lo tenías antes, pero no lo veías, ¿vale? Por lo tanto, todos los problemas o conflictos que ponemos, ser conscientes de que tenemos la capacidad de solucionarlos. Porque si yo creo un problema, igual que lo creo, tengo la capacidad de descrearlo. Porque es mi creación, ¿vale? O sea, eso es importante. Para esas personas que están viviendo circunstancias conflictivas, que parecen que no hay salida, ¿vale?, siempre hay salida. Siempre hay salida. Siempre hay otra forma de actuar, siempre hay otra forma de verlo. Pedir asesoramiento al Espíritu Santo y Él os guiará. No nos van a dejar. Si están ahí precisamente para ayudarnos. Están ahí siempre. Perdonad, ¿vale? Están siempre ahí para nosotros, ¿vale? Venga, sigo leyendo. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que, por lo tanto, aceptas como tuyo. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza, sabe lo que somos. No cree en nada de la separación, ni sabe nada de la separación, porque si creyese en la separación, supiese de la separación, el hecho de conocerlo simplemente ya haría que existiese, ¿vale? No sabe nada de la separación. Dios y su Hijo siguen siendo lo que han sido siempre, uno. Dice, los creó conociéndolos, los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no los reconocen a Él. Es decir, cuando nosotros no nos reconocemos con nuestros hermanos, cuando nos discutimos con nuestros hermanos, cuando pensamos que estamos separados de nuestros hermanos, simplemente no estamos reconociendo a Dios. Y no lo estamos reconociendo por eso, porque somos unidad, no somos separación, ¿vale? Pero insisto, esto es algo que vamos a ir aprendiendo y que poco a poco, ¿vale? Que yo, si os lo dije creo que en el primer vídeo o así, yo no sé guardarme nada,
Entonces os lo doy todo desde el principio, y por eso quizás muchas veces voy repitiendo muchísimas cosas, que el curso repite hasta la saciedad, ¿eh? Y lo habéis visto, por ejemplo, en el capítulo de hoy, que constantemente está diciendo exactamente lo mismo de formas diferentes. Pero es necesario porque aún así, aún repitiéndolo tanto, todavía no lo integramos. Y entonces sí, muchos conceptos los sabemos, pero no los tenemos integrados. Entonces, por eso es tan necesario la repetición, ¿vale? Y yo, mientras me aguantéis, la seguiré haciendo. Bien, el capítulo de hoy queda aquí, y como os he prometido antes, os voy a hablar de cómo diferenciar el ego, aunque durante el vídeo ya lo he hecho, pero voy a hacerlo de forma más específica. Es decir, cuando la gente se pregunta si la decisión que está tomando es con el ego o es con el Espíritu Santo, es tan simple como dejarte sentir. Déjate sentir si esa respuesta que tienes te da paz. Si te deja en paz, si es una respuesta que dices, si hago esto, o si tomo esta decisión, ¿vale? O si digo esto, ¿vale? Me quedo tranquilo, sosegado, en paz, ¿vale? No confundáis como aquel que dice, es que si lo envío más allá de donde vino, que a gusto me quedo. No, en realidad no, porque ahí hay rabia, ahí hay frustración, ahí hay dolor, ¿vale? Eso no es amor, no te estás sintiendo en una situación amorosa, y esto se lo enseño a mucha gente. Uy, no, es que lo he enviado más allá de donde ha venido, por decirlo fino, ¿vale? Y me he quedado muy a gusto. Esto es como una olla a presión que salta la válvula y parece que te has quedado a gusto. Pero compara ese sentimiento que has tenido en ese momento de explosión de ira, ¿vale? Con un momento de amor que hayas tenido en tu vida. Y entonces observa si lo que sientes es exactamente lo mismo. Y te vas a dar cuenta que de quedarte a gusto te lo has creído, pero no es cierto, porque no te has sentido amoroso, ¿vale? Esa es una de las formas en que te vas a dar cuenta si estás en tu ego o si estás con el Espíritu Santo, ¿vale? Si la respuesta no te está dando paz, es tu ego. Así de simple, ¿vale? Y como os decía también en el vídeo, si no sabes qué estás sintiendo, porque a veces trabajamos tanto desde el mental que no nos dejamos sentir lo que estamos, la emoción que hay detrás de lo que hacemos, ¿vale? Simplemente párate a pensar si esa respuesta que vas a dar, o sea, esa acción que vas a realizar, si te la hiciesen a ti o te lo dijesen a ti, ¿cómo te sentirías? Si te sientes en paz, si te sientes amoroso, hazlo, no dudes, ¿vale? Si no te sientes bien, o si te lo hiciesen a ti, lo cambiarías, aunque fuese un poco, estás en tu ego, ¿vale? En realidad es fácil darnos cuenta de cuando estás en tu ego, ¿eh? Si aprendemos a dejarnos sentir, más que pensar, ¿vale? En el sentimiento sabes en todo momento dónde estás, sabes si aquello es bueno o no es bueno para ti. Luego viene el ego con todos sus razonamientos, todas sus explicaciones, ¿vale? Y entonces ahí ya te engañas. Ya, si escuchas todo eso, ya te estás engañando, ya no estás siendo realista contigo mismo. Hay mucha gente que te dice, no, es que yo lo hago de corazón, pero luego me dan unos palos. No, es que en realidad tú tienes una intención oculta. Estás haciendo lo que estás haciendo porque posiblemente estás buscando reconocimiento, estás buscando que te amen, estás buscando que te alaben, que te den la palmadita en la espalda. A veces no eres ni consciente de esto, ¿vale? Porque a veces estás ya tan mentalizado que ni te llegas a dejar sentir esto. Pero a medida que tú vas trabajándote y te vas dejando sentir, te vas dando cuenta que estás muy pendiente de lo que los demás piensan de ti y que te preocupa más de lo que realmente quisieras reconocer. Esto implica que tú no estás lo suficientemente bien contigo mismo, que no te estás valorando lo suficiente, que no te estás amando ni respetando lo suficiente. Por eso volvemos otra vez a lo mismo. Hay que aprender a amarse, a respetarse y a valorarse, ¿vale? Para poder después hacerlo con los demás y llevar ese amor sincero, honesto, a los otros. Pero hasta que no hagamos ese trabajo con nosotros, lo demás siguen siendo proyecciones. Sigue siendo esperar que el otro te dé aquello que tú no te estás dando, los apegos, las relaciones especiales, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, esto te daría para varios vídeos, ¿vale? Pero quedaros con esa noción. Si el pensamiento que estoy haciendo, estoy teniendo, o la acción que estoy llevando a cabo o quiero llevar a cabo no me da paz, esto es mi ego. Pedirle entonces al Espíritu Santo ver eso de otra manera. Automáticamente os llegará ese pensamiento, esa respuesta, ¿vale? Y si no os llega, porque estamos, como os decía, muy en el mental, seguir insistiendo,
¿vale? Porque muchas veces, o sea, la respuesta, yo os digo que llega siempre, ¿eh? Pasa que estamos tan acostumbrados a llegar a pensar con el ego que aún no hemos sido conscientes de la respuesta que ya estamos justificando, ¿vale? Y no llegamos ni a darnos cuenta de que la respuesta ya nos ha sido dada. Dejaros sentir las cosas. Cuando hagáis algo por alguien, no lo hagáis a cambio de que nos engañamos y decimos que no, ¿vale? Pero luego nos frustramos, nos decepcionamos, si el otro no te da las gracias, si el otro cuando tú le pides un favor no te lo hace. No, si haces algo por alguien, hazlo porque tú te sientes bien por hacer eso. Y entonces, en vez de esperar que el otro te dé las gracias, eres tú que le das las gracias por permitirte sentirte bien haciéndolo, ¿vale? Cambia mucho, ¿eh? La forma de ver el mundo, cuando tú haces las cosas esperando que alguien te dé las gracias, ¿vale? O cuando tú lo haces y le das las gracias por permitirte a ti hacer eso, ¿vale? Es decir, cambia mucho la circunstancia. Practicarlo, siempre lo digo, no hace falta ni que me creáis a mí ni tal, practicarlo, ver cómo os sentís cuando lo hacéis, ¿vale? Y entonces vais a ver cambios no solo en vosotros, en vuestro sentir interno, sino que lo vais a ver y lo vais a experimentar en vuestro entorno. Porque si somos los proyectores de nuestra película, en el momento que cambiamos nosotros, tiene que, por ende, cambiar toda nuestra película. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, como siempre, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos, si así lo deseáis, en el próximo vídeo. Un abrazo sincero y hasta siempre.